Selena fue obligada a casarse conmigo. Después de mi accidente automovilístico perdí la memoria. Vino al hospital a verme con un tono bastante impaciente. Me preguntó qué truco estaba tramando ahora para obligarla. Abrí la boca para disculparme y aproveché para proponer el divorcio. Se quedó paralizada, apretando los dientes entre la mandíbula. Me preguntó si acaso quería matarla. Su reacción me dejó completamente desconcertado. Cuando Selena llegó al hospital, yo ya había despertado. Me echó un vistazo mientras yacía en la cama y de inmediato apartó la mirada. Se sentó en el sofá de un lado, con aire despreocupado. Me dijo que la próxima vez no usara este tipo de métodos, que no valía la pena. Antes de que llegara, Felipe ya me había contado sobre la relación entre nosotros. Respiré hondo y le hablé directamente diciéndole que había perdido la memoria. Su expresión se quedó paralizada por un momento. Luego esbozó una sonrisa algo burlona. Me preguntó qué truco estaba tramando ahora para obligarla. Amnesia. Me preguntó si había leído muchas novelas y si la tomaba por idiota. No mostró el menor interés. Era algo que ya esperaba. Después de todo, según me habían contado, estos últimos años nuestra relación había sido tensa y hostil. Si estuviera en su lugar, también pensaría que me estaba burlando. Torcí la boca en una mueca, sin ganas de seguir discutiendo. El médico que estaba a un lado no pudo soportarlo más y le explicó directamente mi condición. Mientras más escuchaba a Selena, peor se ponía su expresión. Finalmente giró la cabeza hacia mí. Me preguntó qué tanto había olvidado. Nuestras miradas se encontraron. Sin saber por qué, me sentí algo culpable. Al final dije en voz baja que había olvidado que ya estábamos casados. Selena me miró fijamente durante unos segundos. Al final soltó una risa de incredulidad. Me dijo que había olvidado cómo me aproveché de la situación para forzarla a casarse conmigo. Que había olvidado cómo durante estos 2 años usé todos los medios posibles para obligarla a amarme. Dijo mi nombre completo con rabia. Selena parecía estar completamente furiosa. Felipe solo me había dicho que nuestra relación no era muy buena, pero no mencionó esto. No imaginé que 2 años después me había convertido en alguien que practicaba el amor forzado. Observé discretamente a Selena. Rasgos definidos, labios delgados y apretados, un rostro sumamente agresivo. No era de extrañar que me hubiera obsesionado hasta ese punto. Lástima que yo ahora no era la misma persona de hace 2 años. Todavía conservaba algo de moral en el fondo del corazón. Guardé silencio durante mucho tiempo. Esperé a que las emociones de Selena se estabilizaran antes de hablar con cuidado. Le pedí disculpas. Le dije que ya me habían contado lo que había pasado entre nosotros. Selena soltó una risa sarcástica. Me preguntó de qué me habían hablado. Si era de las cosas con las que yo la había manipulado. Sentí que tenía razón, pero no podía rebatirle. Continué hablando. Le dije que aceptaba el divorcio. Que después del divorcio haría lo posible por compensarla. Le pregunté si quería efectivo o acciones. Pensé que al escuchar esto se sentiría aliviada, pero no esperaba que Selena se enojara aún más. Se quedó paralizada, con el rostro terriblemente pálido. Me miró con incredulidad, apretando los dientes entre la mandíbula. Me preguntó si quería matarla. Me cuestionó con qué derecho yo decidía cuándo casarnos y cuándo divorciarnos. Me dijo que lo olvidara, que no podría deshacerse de mí en esta vida. Que aunque me enamorara de alguien más, tampoco funcionaría. Que no le haría espacio a nadie. Fue hablando con insistencia sin parar. Al final, hasta los ojos se le empezaron a enrojecer levemente. Me sentí algo perdido y sin saber qué hacer. No tuve más remedio que retirar lo que había dicho. Le dije que solo lo había mencionado de paso, que si no quería divorciarse también estaba bien. Selena giró el rostro hacia un lado. Con terquedad dijo que quien había dicho que no quería divorciarse. Suspiré con impotencia. Comencé a calmarla. Le dije que sí, que era yo quien no quería el divorcio. Que era yo quien no podía separarme de ella. Que temía recuperar la memoria y luego arrepentirme y rogarle que volviéramos. Así estaría bien. Selena fingió mirarme con fiereza. Le dije que así era como siempre había sido. Apaciguar a una mujer era realmente agotador. Más agotador que tener un accidente automovilístico. En el camino de regreso, Selena no me dirigió ni una sola palabra. Mientras tanto, yo finalmente logré armar la historia completa con los fragmentos que Felipe me había dado. En resumen, me había enamorado de Selena a primera vista y comencé a cortejarla. Pero ella me rechazó. Justo en ese momento su familia quebró. Yo, al no resignarme, bloqueé todas las salidas de su familia.
La chantajeé para que se casara conmigo. Como resultado, durante estos 2 años de matrimonio, nunca me dio buena cara. ¡Qué desastre! ¿Cómo pude tener ese momento de calentura cerebral y ponerme a practicar el amor forzado como los demás? Lo más desastroso es que ahora, mirando el rostro de Selena, todavía quería seguir con eso. Con gran esfuerzo saqué de mi mente esos pensamientos poco saludables. Tomé la decisión de reformarme y ser mejor persona. Desde que me confrontó en el hospital, Selena parecía tratarme como si fuera aire. Al pensar que por la noche tendría que acostarme con ella en la misma cama, mi corazón se aceleró de forma vergonzosa. Pero al ver esa cara de pez muerto, mi corazón volvió a calmarse. Olvidémoslo. Una fruta forzada no es dulce. Recogí mis cosas y me preparé para salir. Me topé con Selena que acababa de salir de la ducha. La vista primaveral era claramente visible. Las gotas de agua resbalaban por su cuello. Las gotas se deslizaban hacia abajo hasta perderse bajo la bata. Maldición. 2 años después resulta que había comido tan bien. Tragué saliva. Giré la cabeza hacia un lado. Le dije que sabía que no quería dormir conmigo, que yo dormiría en el cuarto de huéspedes. Dicho esto, levanté las piernas para irme. Pero alguien me bloqueó el camino. Selena se paró frente a mí. Su aliento cálido me rodeaba. Me dijo que tenía que recordarme algo. Que no podía dormir en el cuarto de huéspedes. Me dijo que esa era una regla familiar que yo mismo había establecido. Me miró con una expresión burlona. Me quedé aturdido. Luego reaccioné. No quise quedarme atrás y busqué recuperar algo de dignidad. Le dije que si yo lo había establecido, ella debía cumplirlo. Que veía que también era contradictoria. Selena no mostró ninguna emoción. Al contrario, se acercó paso a paso. Había cierto tono de burla en su voz. Me dijo que era porque si dormía en el cuarto de huéspedes retiraría la inversión en su familia. Eso sí que estuvo mal. 2 años después, mis métodos eran bastante variados. Me sentí tan culpable que no me atreví a mirarla. Le expliqué con rigidez que esa regla era para ella. Que si yo dormía en el cuarto de huéspedes no pasaba nada. Justo cuando me preparaba para huir, Selena me jaló de un tirón hacia la cama. Me dijo que no quería que después de recuperar la memoria le sacara cuentas viejas. Dejó caer esa frase. Se recostó dándome la espalda. Dudé unos segundos. Al final terminé durmiendo con ella. Habían pasado demasiadas cosas ese día. Estaba física y mentalmente agotado. No pasó mucho tiempo antes de quedarme dormido. A la mañana siguiente desperté en los brazos de Selena. No en vano había estado dejando comentarios pidiendo una esposa hermosa en los videos. Aunque el proceso fue algo tortuoso, el resultado era bastante satisfactorio. Justo cuando quería acurrucarme más en su pecho, la voz de Selena sonó desde arriba de mi cabeza. Me dijo que ni con amnesia dejaba de aprovecharme. Al ser atrapado en el acto por la persona en cuestión, me retiré apresuradamente de su abrazo con vergüenza. Al ver mi movimiento, soltó un leve bufido. Se levantó de la cama sin más. Mirando su espalda, en silencio la maldije en mi mente. Me dijo que antes solía insultarla directamente a la cara. Que ahora solo tenía ese poquito de valentía. Después de que me leyera la mente nuevamente, me sentí avergonzado y furioso. Le dije que claramente era ingratitud de su parte. Selena no se enojó, al contrario, se rió. Se dio la vuelta para mirarme. Con una sonrisa burlona en la voz me dijo que antes también solía insultarla de esa manera. Los hechos demostraron que a veces las personas no pueden juzgarse solo por la apariencia. Por ejemplo, yo que me había fijado en el rostro de Selena terminé trayendo a casa a una verdadera antepasada problemática. Sentados en la mesa del comedor, de repente recordé algo. Miré a Selena que estaba frente a mí sin decir ni una palabra. Dudé un momento antes de hablar. Le pregunté dónde estaba nuestro certificado de matrimonio. Que quería verlo. La mano de Selena que sostenía la cuchara se detuvo por un momento. Luego, sin inmutarse, respondió que lo había roto. Le pregunté si lo había roto. Me miró. Su tono seguía siendo muy frío. Me preguntó si acaso quería que lo viera cada vez y recordara el hecho de que me había obligado a casarme. No pude decir nada. Después de terminar de comer en silencio, no pude esperar para quejarme con Felipe. Felipe, que siempre había desaprobado a las mujeres a mi alrededor, esta vez actuó de forma inusual y no me siguió la corriente. Me dijo que lo sobrellevara. Que todavía podía divorciarme o qué. Que en su opinión éramos una pareja que se odiaba. Que los dos disfrutaban de ello. Me dijo que no dijera más, que realmente los hipeaba. Comían bien con su relación.
Le respondí con 6 puntos suspensivos, algo sin palabras. Justo cuando me preparaba a hacerle una videollamada, desde el piso de abajo llegó un alboroto de voces. Bajé las escaleras. Una mujer de cabello teñido de rubio estaba hablando con Selena con una sonrisa juguetona. Selena mantenía esa misma cara de pez muerto. Me sentí equilibrado. Tal vez Selena no es que me tuviera mala voluntad, sino que sus músculos faciales tenían algún defecto congénito. Esa persona me vio y me saludó con mucha familiaridad. Me dijo que era mi cuñada. Que había escuchado que tuve un accidente y perdí la memoria. Que quería divorciarme de Selena. Que qué coincidencia, ella era abogada de divorcios. Que no necesitaba que la buscáramos, que ella misma vino a ofrecerse. Se notaba que el mercado laboral legal era demasiado competitivo. Hasta los abogados comenzaban a hacer ventas a domicilio. Me acerqué con interés. Se presentó a sí misma. Lucía y Selena eran dos extremos opuestos. Tenía un lenguaje ingenioso y humorístico. Hasta diría que era elocuente. La escuché hablar durante más de 10 minutos. Realmente me dieron ganas de contratar un paquete de divorcio con ella. Me dijo que su bufete tenía una promoción. Me dijo que este mes los divorcios tenían un descuento del doble 8. Que como éramos conocidos me haría un 50% de descuento. 50%. ¿Quién no se tentaría con eso? Pero nuestro certificado de matrimonio estaba roto. Le pregunté si para divorciarnos necesitábamos tramitar uno nuevo. Lucía me miró con algo de confusión. Luego miró a Selena. Me preguntó si nuestro certificado no lo había guardado Selena en la caja fuerte. Que la contraseña era nuestra fecha de aniversario. Que ella dijo que yo la obligué a hacerlo. ¿Qué? Sentí como si me hubieran puesto injustamente un sombrero de mierda en la cabeza. Me volteé sorprendido hacia Selena. En sus ojos pasó un destello de pánico. Luego recuperó la normalidad. Con un tono extremadamente indiferente dijo que le pedí que lo guardara. Que no hizo caso. Que lo rompió directamente. Lucía la miró con una sonrisa ambigua. Selena le lanzó una mirada cargada de advertencia. Lucía aguantó la risa con dificultad. Se volteó hacia mí para responder mi duda. Me dijo que si el certificado estaba roto. Me explicó que primero teníamos que tramitar uno nuevo y luego podíamos divorciarnos normalmente. Asentí instintivamente. Selena parecía molesta. Me preguntó si de verdad quería divorciarme. Me dijo que contara cuántas veces había mencionado el divorcio desde que desperté. Que cómo era posible. Que no era igual a cuando quería que me casara con ella. Que ni siquiera habían pasado 2 años y ya había cambiado de parecer tan rápido. Está bien. No era solo un poco molesta. Estaba muy molesta. La mujer que uno mismo eligió, hay que tragarla aunque sea a golpes. Le respondí de forma casual para apaciguarla. Le dije que no se sintiera triste, que solo estaba preguntando. Que no había dicho que quería divorciarme. Me preguntó si estaba triste. Selena elevó la voz para negarlo. Giró la cabeza hacia un lado. Sus mejillas estaban levemente sonrojadas. Lucía observaba el espectáculo desde un lado. Probablemente sintió que a la trama le faltaba algo de emoción. Echó leña al fuego. Dijo que nos veía peleando todos los días. Que de tanto pelear terminaríamos separándonos. Que mejor nos divorciáramos de una vez. Que nos haría un 30% de descuento. Que garantizaba que ninguno de los dos saldría perdiendo. Antes de que terminara de hablar, Selena agarró una naranja y se la lanzó. Le dijo que si no se iba inmediatamente, que si creía o no que la dejaría con una fractura. Lucía dudó unos segundos entre su carrera y su vida. Al final se fue rápidamente. Después de que Lucía se fue, Selena ya no parecía enojada. Pero seguía dando vueltas frente a mí. De vez en cuando hacía algún ruido. No entendía por qué. No tuve más remedio que preguntarle a Felipe. Me respondió con un sticker de un frijol amarillo sudando. Luego me reenvió una publicación. El título decía, mi gato que compré, ¿por qué siempre quiere? La sección de comentarios tenía respuestas de todo tipo. Decían que volviera a casa. Hijo, vuelve a casa. Que estaba coqueteando con un ciego. Que porque las apariencias engañan. Lo leí durante mucho tiempo totalmente confundido. Entonces, ¿por qué seguía queriendo? Felipe no aguantó más. Me envió un audio de 10 segundos. Me dijo que dejara de leer tantas novelas. Que tenía un montón de conocimiento teórico pero no lo ponía en práctica. Que ahora que tenía amnesia aprovechara y la tirara en la cama. Que después, si recuperaba la memoria y ella intentaba huir, la mandara directamente.
No había puesto el audio en silencio. Cuando me di cuenta de lo que había dicho, ya era demasiado tarde. Selena me miraba con una expresión cargada de significado. Sus mejillas tenían un rubor sospechoso. Sin decir nada, en sus ojos había incluso un rastro de expectativa apenas perceptible. Esa expectativa. Saqué rápidamente ese pensamiento de mi cabeza. El accidente claramente todavía tenía algunas secuelas. Selena jugaba con la taza en sus manos. Soltó una risa ligera. Con tono despreocupado dijo que durante 2 años había fingido. Que finalmente ya no podía aguantar más. Se acercó lentamente hacia mí. Retrocedí instintivamente. Al final ya no pude retroceder más. Quedé apoyado contra la pared. Selena se paró frente a mí. Bajó la mirada hacia mí. Abrió los labios levemente. Me dijo que si tenía las agallas, que lo intentara. Sentí que realmente necesitaba ir al hospital a revisarme la cabeza. Claramente me estaba amenazando. Pero siempre sentía que en realidad me estaba insinuando algo. Insinuándome que lo hiciera de una vez. Después de que Selena me amenazó, su humor mejoró notablemente. Por más que pensé no pude entender qué había querido decir exactamente. No tuve más remedio que preguntarle nuevamente a Felipe. Guardó silencio durante más de 10 segundos. Luego respondió con algo que no tenía nada que ver. Me preguntó si alguna vez había shipeado fantasmas femeninos. Que si los había shipeado. Qué felicidades, que ya tenía uno. De verdad se lo agradecía. Ahora no podía preocuparme de si era humana o fantasma. Lo que más quería saber era si el certificado de matrimonio realmente estaba roto o no. A veces realmente no sabía si era yo quien obligaba a Selena a quedarse en casa o si a ella le gustaba estar allí. Durante varios días seguidos no tuve oportunidad de buscar la caja fuerte que mencionó Lucía. La mirada de Selena hacia mí pasó de la expectativa inicial a la confusión gradual. Me miraba como si dijera, ¿por qué todavía no haces nada? Claramente fui yo quien tuvo el accidente. ¿Cómo era posible que sintiera que la que tenía el cerebro dañado era ella? Después de la insinuación número 101 que Selena me hizo y que ignoré, finalmente se rindió. Decidió salir de casa. Me dijo que Lucía y sus amigas la habían invitado a tomar esa noche. Antes de que pudiera responder, comenzó a hablar sin parar. Dijo que por supuesto, si no quería que fuera también estaba bien. Dijo que solo que no usara la inversión para amenazarla. Que olvidáramos eso. Que si realmente no quería que saliera de casa, también podía no ir. Al ver que de verdad no estaba planeando ir, me apresuré a hablar. Le dije que fuera. Que por supuesto debía ir. Había esperado varios días. Por fin pude esperar a que saliera de casa. Después de obtener mi permiso, el rostro de Selena se puso aún más serio. Agarró unas llaves del auto al azar. Se fue toda furiosa. Después de confirmar que se había ido. Inmediatamente comencé una búsqueda exhaustiva por toda la casa. Busqué por todos lados pero no la encontré. Al final solo quedaba la bodega de vinos. Entré sin muchas esperanzas. Pero inesperadamente descubrí en un rincón algo que parecía ser una caja fuerte. Ingresé la fecha de nuestro aniversario. La caja fuerte se abrió de inmediato. Dentro solo había 2 certificados de matrimonio. La cubierta de los certificados incluso tenía una funda protectora. Los latidos de mi corazón retumbaban claramente en el espacio estrecho. Desde el accidente hasta ahora, todas las sospechas. Todas las conjeturas finalmente quedaron resueltas. El día del accidente había decidido ir a hablar con Selena de frente. Pero antes de llegar a casa tuve el accidente. Perdí el conocimiento. Cuando mi conciencia regresó, escuché a alguien llorando. Luego una lágrima cayó sobre el dorso de mi mano. Con gran esfuerzo abrí una rendija de los ojos. Selena sostenía mis manos con fuerza. Sus ojos estaban llenos de venas rojas. Su mirada finalmente ya no era fría. Era miedo. Preocupación mezclada con un afecto imposible de ignorar. En ese momento finalmente parecí entender. Que ella tal vez sí me quería. Siempre había sido malo manejando las emociones. Por eso, al fijarme en el rostro de Selena, simplemente fui a confesarme. Al escuchar que alguien quería mantenerla con dinero, actué primero. La obligué a casarse conmigo. Pero luego no sabía cómo tratarla. Siempre pensé que me odiaba. Incluso que me detestaba. Pero parecía que no era así. Antes de perder el conocimiento por el accidente, lo que pasó por mi mente fue su figura. Siempre presente cuando estaba enfermo. Eran las fotos donde su mirada instintivamente me buscaba. Eran todos esos pequeños detalles de estos 2 años. Ella debía quererme.
Originalmente planeaba hablar con ella cuando despertara completamente. Pero no esperaba que Selena fuera tan buena actriz. Que actuara diferente en público y en privado. Claramente ya había llegado corriendo a verme. Pero fingió que acababa de llegar. Si a ella le gustaba actuar, entonces yo actuaría con ella. Actuaría hasta que no pudiera soportarlo más. Actuaría hasta que sus sentimientos no tuvieran donde esconderse. Actuaría hasta que esta persona muda finalmente hablara. Saqué el certificado de matrimonio de la caja fuerte. Lo coloqué en otro lugar. Justo después de guardarlo, Lucía de repente me envió una ubicación. Me dijo que no soportaba nuestra velocidad. Que no tuvo más remedio que intervenir para acelerar el proceso. Que cuando llegara no entrara primero. Que le avisara antes. Sentí algo de curiosidad sobre los métodos de Lucía. Cuando llegué al lugar, me quedé afuera y le envié un mensaje. Lucía no me respondió. Pero inmediatamente desde adentro llegó su voz. Lo suficientemente alta como para que todos la escucharan. Le preguntó a Selena si realmente le gustaba Gabriel o no. ¿Qué forma de empezar tan directa? Ni siquiera preparó el terreno primero. Aunque el método era demasiado directo, aún así me puse nervioso sin razón alguna. Selena guardó silencio durante unos segundos. Soltó una risa fría. Dijo que si le gustaba. Que cómo era posible. Que claramente la odiaba. Mi corazón cayó en picada. Lucía parecía haber anticipado que diría eso. Lo que dijo estaba lleno de sarcasmo. Le dijo que llevaba 2 años lavándose el cerebro. Que si seguiría haciéndolo. Que todos los días decía que me odiaba. Pero que en secreto se había enamorado de mí. Que eso no debía sentirse bien. Le preguntó qué era exactamente lo que odiaba. Que al final solo odiaba que yo no la amara tanto. Las demás amigas también comenzaron a darle la razón. Dijeron que sí. Que veían que Gabriel era muy indiferente con ella. Que nunca la habían visto en mi círculo de amigos. Que si no me habría cansado de ella. Dijeron que era normal entre las personas. Esas palabras algo hirientes finalmente hicieron que Selena perdiera completamente la compostura. Dijo que estaban diciendo tonterías. Que cómo era posible que no la amara. Que yo la había conseguido por la fuerza. Que fui yo quien la obligó a casarse. Que era imposible que no me amara. Cuando comencé a cortejar a Selena, me preguntó por qué. Le dije que me gustaba su rostro. Cuando le propuse matrimonio, me volvió a preguntar por qué. Le dije que no me resignaba. Desde el principio hasta ahora, finalmente recordé. Finalmente recordé el eslabón importante que había pasado por alto. Nunca le había dicho de forma definitiva que me gustaba. Empujé la puerta y entré. Selena ya no sabía cuántas copas había tomado. Tenía buena tolerancia al alcohol. Eso lo sabía. Por eso cuando me miró, sus ojos todavía estaban muy claros. Parecía no esperar que yo fuera. Hizo lo posible por ocultar las llamas de alegría que bailaban en el fondo de sus ojos. Tomé la iniciativa para explicarle. Le dije que estaba preocupado por ella. Que por eso le pedí la dirección a Lucía. Selena aguantó la sonrisa. Fingió indiferencia. Incluso con algo de fastidio dijo que había para preocuparse. Que definitivamente volvería a casa. Que no era necesario que me fijara tanto en ella. Pude notar el tono de presunción en su voz. Mi aparición pareció despertar la curiosidad de las demás. Apenas me senté, las amigas de Selena empezaron a hacerme preguntas hablando todas al mismo tiempo. Me preguntaron si era cierto que fui yo quien la persiguió. Asentí. La comisura de la boca de Selena se elevó. Me preguntaron si también era cierto que insistí en casarme. Continué asintiendo. La comisura de la boca de Selena siguió elevándose. Me preguntaron si también era verdad que la obligaba a volver a casa antes de las 10. Que cuando salía tenía que avisarme. ¿Cuándo la obligué a hacer esas cosas? ¿Cuántos sombreros de mierda me había puesto Selena afuera? La miré fijamente. Ella con algo de culpa desvió la mirada. Todos esperaban curiosos mi respuesta. Respiré hondo. Lo admití. Dije que así era. Que yo la obligué a hacerlo. Que si pudiera, la encerraría en casa para siempre. Todos los presentes tomaron aire sorprendidos. Selena también fue diferente. Los demás se asustaron. Pero Selena estaba encantada. Lucía observaba desde un lado sin delatar nada. Aguantando la risa. Selena miró su reloj. Tomó el abrigo que estaba a un lado. Se paró junto a mí. Me hizo una señal para que nos fuéramos. Yo que acababa de sentarme apenas hace un momento sugerí que nos quedáramos un rato más. Selena soltó un bufido frío.
Me dijo que ni lo soñara. Que era una trampa. Que faltaban 20 minutos para las 10. Que de aquí a casa eran 18 minutos. Que quién sabía qué métodos usaría conmigo si llegaba tarde. Casi me reí de pura rabia. Resultaba que todos los rumores sobre ella de estos 2 años los había esparcido ella misma. Selena me apuraba en silencio con la mirada. No tuve más remedio que levantarme y despedirme de todos. Caminaba delante de mí. Pero podía notar que estaba deliberadamente reduciendo el paso. De repente me dieron ganas de molestarla. Le dije que esperar por mí también fue algo que yo la obligué a hacer. Al escuchar eso, el cuerpo de Selena se puso rígido por un instante. Después de que la descubriera, comenzó a acelerar el paso avergonzada y furiosa. Mirando su espalda alterada, me parecía cada vez más gracioso. Cuando alcancé a Selena, había un visitante no deseado parado a su lado. A esa persona la reconocía. Antes me había perseguido. La rechacé. Al enterarse de que me gustaba Selena, incluso le causó problemas. No sabía qué le había dicho a Selena. Ambos estaban tensos. Ninguno tenía buena cara. Me acerqué rápidamente. Justo alcancé a escuchar a esa persona señalando a Selena con desdén. Le dijo que no era más que un canario. Que vivía de su apariencia. Que tarde o temprano Gabriel se cansaría de ella. Al escuchar eso, Selena no se enojó. Al contrario, se rió. Le dijo que con esa apariencia claramente no podía vivir de eso. Que ella tenía un esposo que la mantenía. Que no era su problema. Si Selena tuviera cola, ya la tendría levantada hasta el cielo. Esa persona se quedó sin palabras ante la respuesta. Se volteó para mirarme a mí. Al ver que Selena no se sintió provocada, comenzó a intentar desde mi lado. A crear discordia. Me dijo que investigara bien a Selena. Que quien no sabía que la familia Sen ahora se había vuelto de primera categoría. Que incluso estaba por superar a la familia Cruz. Dijo que no fuera un banco de sangre. Que había criado a un lobo desagradecido y ni siquiera lo sabía. Selena estaba parada en la sombra. Sus ojos eran oscuros e indescifrables. Me acerqué y la abracé. Sin ninguna cortesía le respondí a esa persona. Le dije que mantenía a mi esposa porque quería. Que si era de su incumbencia. Selena por primera vez falló en controlar su expresión. No pudo contener la sonrisa en la comisura de su boca. La jalé para irnos. Ella me siguió muy obedientemente y subió al auto. Parecía estar saboreando todavía la frase que acababa de decir. Fruncí el ceño. Con una expresión seria la miré. Le dije que esa persona la había señalado y insultado. Que ni siquiera sabía cómo contraatacar. Selena se encogió de hombros. Con una mano sosteniendo su cabeza me miró. Lo que dijo tenía incluso un tono algo mimoso. Me preguntó qué podía hacer. Que lo que dijo esa persona era cierto. Que ella realmente era un canario. Cuando nos casamos, me transfirió todas las acciones a mi nombre. Ahora ella y un canario realmente no tenían diferencia. Me quedé sin palabras por un momento. Al regresar a casa, decidí pedirle cuentas. Me arremangué las mangas. Tomé un vaso de agua helada para refrescar la garganta. La mirada de Selena seguía mis movimientos de forma sutil. Apoyé una mano sobre la mesa. Comencé a interrogarla. Le dije su nombre completo. Le pregunté si no planeaba explicarme. Que cuando la había obligado yo. Sin inmutarse, dijo puras mentiras. Me dijo que antes del accidente era mala. Que había olvidado que estaba fingiendo tener amnesia. Apreté los labios. Hice una tormenta de ideas frenética. Al final inventé una mentira. Le dije que no me engañara. Que había perdido la memoria, no la inteligencia. Que le había preguntado a Felipe. Que él dijo que era muy libre. Que yo nunca la había controlado. La luz del techo proyectaba una sombra oscura sobre Selena. No sabía cómo esa frase tocó algún nervio en ella. Arqueó una ceja. Lo que dijo tenía cierto tono obsesivo. Me preguntó entonces por qué no la controlaba. Por un momento no reaccioné. Selena no dejó pasar ninguna expresión en mi rostro. Me miró sin entender nada. Al final suspiró. Parecía algo arrepentida. Dijo que no era nada. Ya no siguió hablando. Nos enfrentamos en silencio. Al final fui yo quien cedió. Caminé hacia ella. Al pasar junto a Selena, pareció pensar que me iba a descansar. Se hizo a un lado para dejarme pasar. Me detuve a un puño de distancia de ella. Extendí la mano. Agarré su cintura. La levanté.
La obligué a alzar la cabeza para quedar a mi altura. Por mi acción repentina, en sus ojos pasó un breve desconcierto. Luego fue reemplazado por una alegría imposible de ignorar. Y una emoción casi enfermiza de excitación. Le dije su nombre. Que sentía que había salido perdiendo. Que todos creían que practicaba el amor forzado. Pero que no había hecho nada. Que eso no era justo. Me preguntó entonces qué. Cuando me miró, en sus pupilas oscuras bullían emociones abrumadoras. El tono final subió. Como si estuviera seduciéndome. Levanté la mano para acariciar su rostro. La sensación fría de mi palma la hizo temblar. Su garganta se movió. Parecía haber llegado al límite de su autocontrol. Me apuraba con la mirada. Era la primera vez que hacía algo así. Mi corazón latía fuera de control. Me di ánimos en mi interior. Finalmente me lancé hacia adelante. Froté mis labios contra los suyos sin ninguna técnica. Selena parecía haber recibido finalmente permiso. Sus manos recorrían mi cintura. Al final tomó el control. Incluso cuando mi cabeza ya estaba mareada y flotando, seguía diciendo palabras duras sin parar. Le dije que esto se llamaba obligar. Selena se lamió los labios. Parecía algo decepcionada. Desde su garganta salió una risa. Como si estuviera coqueteando. La temperatura de mis mejillas siguió subiendo. Al final maldije en mi mente. No podía divorciarme. Ni un poco. Selena parecía ser realmente una persona problemática. A diferencia de mí que solo fingía. Prácticamente huí del lugar. Felipe me escribió emocionado. Me dijo que si después de 2 años finalmente habíamos cambiado al canal para adultos. Que Dios sabía que cuando se enteró de que obligué a Selena a casarse conmigo, pensó que podría comer algo bueno. Que quien sabía que este auto entraría directo al jardín de infantes. Felipe, después de escuchar lo que pasó esa noche, envió una serie de mensajes. Sus frases emocionadas eran idénticas a las de alguien que había leído cierta página web. Por esas palabras, mi pensamiento también comenzó a dispersarse. Al final en mi mente ya aparecían imágenes indescriptibles. Rápidamente regresé el tema a su curso. Le hablé sobre las cosas que sentía raras en Selena. Pero Felipe se emocionó aún más. Dijo que fingir practicar el amor forzado pero por error y destino forzar a una verdadera obsesiva. Que ese concepto era tan delicioso que lo comía a grandes bocados. Con gente como él no había nada bueno que decir. Después de aquella noche, quise fingir que no había pasado nada. Pero Selena no quería. Siempre estaba dando vueltas frente a mí. Incluso a veces entre líneas me presionaba para que recordara ese día. El problema era que cada vez lograba hacer que mis mejillas se pusieran calientes. Me enojé tanto que busqué más de 10 novelas sobre obsesivos para estudiar palabra por palabra. No lo creía. ¿El esfuerzo posterior, de verdad no podía superar el talento innato? Estudié durante varios días. Justo cuando me preparaba para mostrar mis habilidades, Selena no me dio esa oportunidad. Tuvo que viajar por trabajo. Aunque era un canario, también tenía que trabajar. Selena me informó sobre cada detalle. Yo ocasionalmente le respondía 1 o 2 frases. Ella tampoco se enojaba. Sentí que algo no estaba bien. No debería ser así. No parecía su estilo de fantasma. Mientras pensaba intensamente, de repente recordé algo que pasó en mi mente. El primer mes después de casarnos. Cierta noche. Selena llegó a casa a las 2 de la mañana completamente ebria. Estaba muy enojado. Tuvimos una gran pelea. Al final de la discusión me provocó. Me dijo que si quería que estuviera bajo mi vigilancia en todo momento, que si tenía las agallas instalara cámaras en toda la casa. Nunca pude resistir el método de provocación. Al día siguiente realmente instalé cámaras en cada rincón de la casa. Poco después de instalarlas me arrepentí. Porque el comienzo del matrimonio con Selena no fue muy hermoso. Por eso intenté en lo posible que después del matrimonio nuestra convivencia pudiera ser más saludable. Por eso nunca abrí realmente las cámaras. Al pensar en esto, instantáneamente se me pusieron los pelos de punta. Resultaba que desde el principio hasta el final Selena lo había hecho a propósito. Abrí la aplicación de las cámaras. Mostraba que había un visitante que en estos 2 años había visto más de 10.000 veces. La última vez fue hace 1 minuto. Me quedé petrificado en mi lugar. La cámara de la esquina superior izquierda parecía estar mirándome fijamente. Maldije en mi mente. Selena realmente estaba desperdiciando su talento al no competir por un Oscar. Esa actuación de verdad era impresionante. Mientras más pensaba más me enojaba. Al final se me ocurrió un método.
De la lista de favoritos de videos cortos de Felipe elegí algunas. Las trimes femeninas más provocativas. Deliberadamente puse el teléfono frente a la cámara. Además subí el volumen del video al máximo. El primer video aún no terminaba cuando la videollamada de Selena apareció en pantalla. Fingí no verla. Seguí viendo con interés la pantalla opuesta. Llamó una tras otra más de 10 veces. Al final apreté el botón de contestar. Me preguntó qué estaba haciendo. A través del teléfono podía sentir a Selena apretando los dientes con fuerza. Sonaba como si estuviera a punto de enloquecer. Dije mentiras con los ojos abiertos. Le dije que me acababa de quedar dormido. Me preguntó si dormido. Selena se rió de pura rabia. Me dijo que dormido pero viendo streams provocativas. Me preguntó si realmente me gustaba tanto. Fingí sorpresa. Miré alrededor. Finalmente posé mi mirada en la cámara. Le pregunté si me estaba vigilando. Me dijo que estaba equivocado. Selena se rió pegada a mi oído. Me dijo que esas cámaras eran las que yo usaba para vigilarla. No pude evitar poner los ojos en blanco en mi mente. De verdad me tomaba por idiota. Basándome en mi conocimiento sobre mí mismo, no debería haberlas visto. La persona del otro lado guardó silencio. Claramente se estaba riendo. Pero sonaba siniestro. Dijo que sí. Me preguntó entonces por qué no las veía. Era la misma pregunta otra vez. La fuerza con la que sostenía el teléfono siguió aumentando. Levanté la cabeza. Como si estuviera haciendo contacto visual con Selena. Selena dejó de informarme sobre sus movimientos. Parecía querer expresarme su disgusto a través de esto. Esa conversación terminó de forma algo incómoda. Me hizo varias preguntas sobre por qué. Todas las cuales no supe cómo responder. Al final colgó el teléfono. Esa noche a altas horas compartió varias canciones melancólicas en su círculo de amigos. Hubo alguien entrometido que comentó abajo. Preguntó si finalmente el joven señor Cruz la había dejado. Si su posición de esposa legítima había sido amenazada. En el pasado, Selena definitivamente habría respondido a cada uno. Pero hoy rompió récords al elegir el silencio. Le di un me gusta a su publicación. Actuar hasta este punto, ya era momento de cerrar la red. Esa misma noche asistí a una reunión. Todos eran amigos que conocía desde pequeño. Le pedí a Felipe que me tomara una foto. Me devolvió el teléfono. Bromeando dijo que no dijera más. Que la verdad es que ella y Blanca se veían bastante bien juntas. Que incluso en su momento los había sipeado. Blanca era una de mis amigas de la infancia. Esa foto hizo que los más de 10 centímetros de distancia entre nosotros parecieran como si estuviéramos sentados muy juntos. Antes de que pudiera decir algo, Blanca rápidamente se deslindó. Dijo que qué broma era esa. Que no dijera tonterías. Que llevaba 2 años casado. Que si esa persona de su casa se enteraba, estaría acabada. Torcí la boca en una mueca. Le devolví el teléfono a Felipe. Le pedí que me hiciera un favor. Que publicara esa foto en el círculo de amigos. Con la configuración de que solo cierta tía pudiera verla. Blanca casi escupió sangre. Me preguntó si no era así. Que si no la había molestado. Que por qué quería arruinarla. La miré de reojo. Le dije que le regalaría un auto deportivo del último modelo. Cerró la boca. Felipe estaba algo indignado. Justo cuando se preparaba para hablar, me adelanté. Le dije que el reloj que quería se lo enviarían mañana a su casa. Felipe rápidamente publicó en el círculo de amigos. Asentí satisfecho. Esperé varias horas. Señalé específicamente a Blanca para que me llevara a casa. Me llevó hasta la puerta. La invité a entrar y sentarse un rato. Blanca se negó. Dijo que mejor no. Que si entraba viva no sabía si saldría viva. Me reí algo impotente. No había luces encendidas en la habitación. Pero sabía que Selena había regresado. La tenue luz de la luna se derramaba en la sala. Vagamente pude distinguir una silueta sentada en el sofá. Encendí la luz. La luz repentina hizo que Selena se sintiera algo incómoda. Entrecerró los ojos. Luego levantó la cabeza para mirarme. Finalmente pude ver claramente su rostro. Así como las esposas y cadenas para los pies colocadas sobre la mesa de centro. Fingí actuar como si nada hubiera pasado y me acerqué. Vi su teléfono con la pantalla hecha añicos. Así como la palma de su mano de la que todavía goteaban perlas de sangre. Le pregunté cómo se había lastimado. Tomé el botiquín y le curé la herida. Ella fue obediente de una forma que no parecía normal.
En la enorme casa, por un momento solo se podía escuchar la respiración y los latidos del corazón de ambos. Terminé de vendarla. Pregunté casualmente cómo se había roto el teléfono. Selena me miró fijamente. En el fondo de sus ojos bullían emociones turbulentas. No respondió directamente a mi pregunta. En cambio, de repente dijo que no había perdido la memoria. Mi corazón saltó un latido. Fingí calma. Lo admití sin dudar. Dije que así era. Soltó una risa sarcástica. Tomó las esposas y comenzó a jugar con ellas. Mencionó la publicación de Felipe en el círculo de amigos. Me preguntó si fui yo quien le pidió que la publicara para que ella la viera. Ya me estaba empezando a sudar la espalda. Me forcé a mantener la compostura y la miré directamente a los ojos. Dije que así era. Selena tenía las venas hinchadas. Con cierta dificultad dijo la última frase. Me preguntó si a propósito hice que esa chica me trajera a casa. La palma de mi mano ya estaba empapada de sudor. Lo admití. Selena y yo nos miramos durante unos segundos. Luego comenzó a reír en voz baja. Se rió tanto que su pecho temblaba. Se rió hasta que las comisuras de sus ojos se pusieron rojas. Me dijo mi nombre. Me preguntó si estaba muy orgulloso. Fruncí el ceño. Le pregunté de qué estaba orgulloso. La sonrisa en su rostro se desvaneció rápidamente. Palabra por palabra comenzó a acusarme. Me dijo que estaba orgulloso. Que claramente ella ya se había enamorado de mí hace tiempo. Pero que todavía se hacía la dura y no lo admitía. Orgulloso. Que estos 2 años no estaba enojada porque la obligué a casarse conmigo. Sino porque después del matrimonio no hacía absolutamente nada. Orgulloso. Que cuando me enteré de mi accidente, lo que pensé fue que si moría. Me dijo que ella tampoco viviría. Que incluso convertida en fantasma no me dejaría ir. Sus ojos se enrojecieron en un círculo. Las lágrimas ya estaban dando vueltas. Tomó las esposas. Avanzó paso a paso hacia mí. La miré sin retroceder. Le dije su nombre completo. Que le daba una última oportunidad para reorganizar sus palabras. Se quedó paralizada a poca distancia de mí. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Luchó y dudó durante unos segundos. Finalmente levantó la mano. Con las esposas encadenó una de sus propias muñecas. Luego me extendió el otro lado. Con voz temblorosa me suplicó. Me dijo mi nombre. Que no la abandonara. Ese día después de que terminamos de forma incómoda, pensé durante mucho tiempo. Finalmente entendí por qué Selena perdió el control esa noche hace un mes. Debió haber visto que estaba comiendo con Blanca. Le pedí confirmación a Blanca. Se quejó amargamente conmigo. Me dijo que ni lo mencionara. Que al día siguiente recibió de forma inexplicable una advertencia de Selena. Que si no fuera por mi reputación, realmente creería que me habría golpeado hasta la muerte. Conectando todas las historias. Finalmente armé la razón detrás del desarrollo de la historia de estos 2 años. Yo por obligarla a casarse conmigo sentí culpa hacia Selena. Pensé que no le gustaba. Por eso me contuve y mantuve la distancia con ella. Pero Selena interpretó mi comportamiento como una señal de que no me gustaba. Yo no podía bajar mi orgullo para apaciguarla. Ella no podía romper su fachada para admitir que le gustaba. Así los malentendidos se acumularon cada vez más. El camino se volvió cada vez más tortuoso. El método de provocación funcionaba conmigo. Por supuesto también funcionaba con Selena. Por eso deliberadamente le hice ver esa foto. Deliberadamente hice que viera a Blanca traerme a casa. Los hechos demostraron que el efecto fue muy bueno. Hasta ahora me había entregado todo junto con ella misma. El rostro de Selena todavía tenía rastros de lágrimas. La luz en sus ojos parpadeaba entre clara y oscura. Sentí dolor en el corazón. Sin decir una palabra me acerqué. La rodeé con mis brazos por la cintura. El cuerpo de Selena tembló levemente. Enterró su cabeza en mi pecho. Le pregunté si no tenía nada más que preguntarme. Selena no habló. Solo me abrazó con más fuerza. Al final usó todas sus fuerzas para sacudir la cabeza. Me retiré de su abrazo. Con una expresión extremadamente seria le dije que yo tenía algo que decirle. Selena con algo de nerviosismo tomó mi mano buscando seguridad. Palabra por palabra, con mucha seriedad mirando sus ojos le dije que me gustaba. Que esta frase debía haberla dicho desde que le confesé mis sentimientos y le pedí que se casara conmigo. En los ojos de Selena estalló una enorme alegría. Una y otra vez besó mi mejilla. Sin parar decía que me amaba. Luego ya no pudo contenerse más.
con ambas manos aprisionó mis muñecas. No dejaba de pedirme que repitiera sus palabras. Que dijera que me enamoré a primera vista. Dije que me enamoré a primera vista. Que dijera que la conseguí por la fuerza. Dije que la conseguí por la fuerza. Que dijera que la amaba. Dije que la amaba. Levantó la cabeza. Besó la comisura de mi ojo. Finalmente se quedó dormida en mis brazos. El sol salió como siempre. Finalmente nos amábamos. Fin.